La verdad es que Al Capone no era solo un gángster de esos que ves en las películas. El tipo era un empresario de pies a cabeza que operaba en una de las industrias más rentables de la historia de Estados Unidos. Lo fascinante es que esa industria no nació de la libre competencia, sino de las propias políticas del gobierno. La prohibición no solo prohibió el alcohol, sino que hizo algo mucho más potente. Creó un mercado cautivo, eliminó a toda la competencia legal y le entregó la cadena de suministro en bandeja a cualquiera que tuviera la valentía de apoderarse de ella. Ese mercado convirtió a delincuentes comunes en auténticos multimillonarios, corrompió ciudades enteras y demostró una regla económica que no pasa de moda. Cuando los legisladores deciden ignorar la demanda, siempre aparecerá alguien más para abastecerla. Cuando la 18ª enmienda entró en vigor en 1920, el gobierno la presentó como una cruzada moral, diciendo que el alcohol era la fuente de la delincuencia, la pobreza y la violencia, y que si lo eliminaban, la sociedad se sanearía mágicamente. Pero eso era una promesa política, no un cálculo económico real. La demanda de alcohol no desapareció de la noche a la mañana. De hecho, en muchos sitios hasta creció. Y donde hay demanda sin oferta legal, el precio se va a las nubes. En esa brecha, la que separa la ley de la realidad, fue donde Capone construyó su imperio. Capone nació en 1899 en Brooklyn, hijo de inmigrantes italianos pobres, y ya a los 20 y pocos años estaba metido en el crimen organizado. Pero Chicago, durante la ley seca, no fue solo una oportunidad, sino el epicentro de una revolución económica en el submundo. El licor se convirtió en el nuevo petróleo y Capone, con su talento para organizar y su crueldad, estaba en el sitio justo para dominarlo. Su operación no era una banda de aficionados vendiendo botellas en callejones oscuros, sino una empresa integrada verticalmente que dejaría boquiabierto a cualquier estratega corporativo actual. Capone controlaba todo: cervecerías, destilerías, las rutas de importación y hasta las redes de distribución. Su producto llegaba a cientos de bares clandestinos disfrazados de tiendas de refrescos o clubes nocturnos, y cada uno pagaba por el privilegio de tener un suministro constante. Su organización ganaba unos 100 millones de dólares al año en los años 20, lo que hoy, ajustado a la inflación, serían unos 1.500 millones de dólares. Y no solo ganaba el dinero, sino que sabía blanquearlo. Invertía en restaurantes y clubes con mucho movimiento de efectivo para ocultar el origen de su riqueza y dar una imagen pública de legitimidad. Los sobornos lo protegían de la ley y los políticos hacían la vista gorda. Así que en una ciudad donde la ley seca había pasado media economía a la clandestinidad, Capone no era un delincuente, sino un empleador y hasta un héroe local para algunos. La clave de su éxito fue la gestión del riesgo. Él sabía que la ley seca era su oportunidad, pero también su debilidad, porque sus márgenes existían solo porque el producto era ilegal. El día que fuera legal, ese beneficio extra desaparecería, así que diversificó hacia el juego y la prostitución, aunque el alcohol seguía siendo la base porque la economía del sector era imbatible. Antes de la prohibición, el alcohol era un producto básico de bajo margen, pero al prohibirlo, cada riesgo en la cadena, desde los sobornos a la policía hasta los pagos a los conductores, añadía un margen de beneficio que el consumidor seguía pagando porque la demanda era inelástica. Capone vio lo que los políticos no vieron. La prohibición no estaba frenando el crimen, lo estaba industrializando. Su modelo de negocio tenía todo lo de una empresa moderna, desde el control del mercado hasta la reputación de marca, pero sin limitaciones legales. Además, esto creó un ecosistema financiero de corrupción donde el dinero fluía hacia policías, jueces y funcionarios.
La corrupción no era un accidente, era el sistema operativo. Cuando el sistema legal depende del dinero ilícito, la ley deja de importar y todo se vuelve una cuestión de precio. A finales de los años 20, el crimen y la política eran dos caras de la misma moneda en Chicago, y los negocios dependían de sus conexiones con la organización. Aunque hubo violencia brutal, como la masacre de San Valentín, la base de todo eran las finanzas. Sin embargo, el poder basado en la política es frágil. Con la Gran Depresión, el gobierno empezó a ver con mejores ojos los impuestos del alcohol legal que la moralidad de la prohibición. Como no podían pillar a Capone por contrabando porque estaba muy bien protegido, lo persiguieron por el papeleo. En 1931 lo condenaron a 11 años por evasión de impuestos. Para 1933 la prohibición se acabó. El mercado de Capone se evaporó y el comercio de licores volvió a ser una industria regulada y tributable. La lección de todo esto es que la prohibición no falló porque el crimen fuera fuerte, sino porque la economía es poderosa. La demanda no entiende de leyes. Hoy vemos lo mismo con el cannabis, donde las ganancias pasan del mercado negro a las corporaciones y los impuestos al gobierno, o con las criptomonedas, que empezaron en una zona gris y ahora se están consolidando bajo regulación. Pasa lo mismo con el petróleo bajo sanciones o los créditos de carbono. El beneficio siempre está en entender la brecha entre la ley y la demanda. Capone triunfó porque detectó una ineficiencia estructural creada por los políticos y la explotó. La moraleja para hoy es clara. Los mercados nunca son libres, están moldeados por la regulación. La escasez, aunque sea artificial, crea oportunidades, y los mercados impulsados por políticas son volátiles. Si tu riqueza depende de un vacío legal, es temporal. Capone cayó porque el entorno cambió y él no se adaptó. El ciclo de política, escasez y ganancias nunca se detiene. Y si no entiendes cómo funciona esta historia, te acabará pasando por encima.